¿Te imaginas tener que ocultar que eres un chamán para salvar a tu mejor amigo, solo para que él te descubra en el peor momento posible, justo cuando más te necesita? Nuestra querida hada chamánica bailaba alegremente junto a Yomba en la casona embrujada, sin saber que Yomb, quien había llegado como parte de un reto de iniciación, la observaba desde las sombras. Pero la sorpresa se tornó en decepción cuando reconoció el rostro de la chamana. Era Seon. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó. Seon, desesperada, corrió tras él intentando hablarle. Yeon comprendió que cada momento vivido con ella no fue casualidad, sino parte de un propósito mayor. Sin embargo, su reflexión fue interrumpida al encontrarse con Lee, con quien aún tenía cuentas pendientes. Yeon no quería pelear, pero al ser empujado, terminó explotando emocionalmente. No entendía por qué siempre todo debía llegar al extremo. Mientras tanto, Seon, al notar desde un sendero que los espíritus comenzaban a rodear a Yeon, corrió hacia él y le susurró un lo siento. Pero al ver que los espíritus lo acechaban con más fuerza, comenzó una limpieza espiritual. ¿De entonces, de verdad eres una chamana?, preguntó él, dolido. De seguro te divertiste, añadió, irónico. Seon lo negó, pero él ya estaba roto. Se sentía usado, como una simple marioneta en manos de una chamana. Ella trató de explicarle que no era como los demás, pero Yeon no podía evitar sentir que todo había sido una mentira. Mientras tanto, en la casona embrujada, la tía de nuestra hada chamánica se encontraba con un numeroso grupo de chamanes. Yoma había conjurado accidentalmente un ser maligno, lo que complicaba aún más la situación. Para contenerlo, debían realizar un sello desde el exterior de la casa. Aún así, la tía no podía evitar preocuparse por Seon. De pronto, sonó el timbre del celular. Seon estaba en casa. Al responder, su tía le expresó su preocupación, a lo que Seon respondió con voz baja. Yeon ya sabe que soy chamana. Yeon, harto de los amuletos, limpió la fotografía de su abuelita, donde habían marcado uno de ellos. Mientras lo hacía, no dejaba de pensar en las mentiras que había descubierto. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras de Seon: solo dame 5 días, déjame ser tu amiga, y luego, si quieres, puedes despreciarme. Por otro lado, la tía chamánica seguía intranquila por lo ocurrido. El conjuro que habían realizado podría ser el responsable de la muerte de 100 personas, y todo indicaba que Yomba se había atrevido a invocarlo. De pronto, apareció el chamán dragón. Con curiosidad, preguntó si Seon había visto a Yomba. La tía, sorprendida, admitió que aún no le había preguntado. Justo en ese momento, Seon ingresó. Sin rodeos, él se dirigió a ella. ¿Viste a Yomba? Sí, respondió Seon. Bailamos juntas. ¿Cómo es posible?, murmuró el chamán, incrédulo. Luego, volteó hacia la tía y sentenció con firmeza. Seon será una gran chamán. El chamán del rey dragón le advirtió que Yomba la había engañado, y que entrar a la casona embrujada era extremadamente peligroso, por eso habían sellado el lugar desde el exterior. Seon, en silencio, observaba el video donde Yomba afirmaba con voz apagada: ver a los espíritus es una maldición. Temeraria, Seon fue a la casa de Yeon para continuar con el plan de protección, aunque el ambiente entre ellos se sentía frío y distante. Hyo, confundido por la tensión, les preguntó qué ocurría. Y no es nada, respondió Seon, pero Hyo no le creyó. El ambiente era tan tenso que incluso la líder del aula les pidió que hicieran las paces. Fue entonces cuando Seon los llevó a la azotea y, con voz firme, confesó: soy una chamana, y sí, soy la del video. Les contó que había comenzado a los 8 años y que, desde entonces, su vida dejó de ser la de un estudiante normal. Solo hasta hace poco logró llevar una vida escolar común, pero deseaba algo más, una vida normal. Por eso había ocultado su identidad. Solo quería ser amiga de Yeon, dijo con sinceridad. Luego confesó que Yeon ya lo había descubierto. ¿Por qué querías ser mi amiga?, preguntó él, desconfiado. Ella no pudo responder. Yeon sabía bien que los chamanes siempre tenían un motivo oculto. Hyo, molesto, estuvo a punto de decirle la verdad, pero Seon lo detuvo. No podía revelarle que estaba allí para protegerlo, porque eso solo lo pondría en más peligro. Nuestra hada chamánica no quería confesar que solo le quedaban 21 días de vida. ¿A cuántos días quedan?, preguntó Hyo con preocupación. 5, respondió ella en voz baja. Mientras tanto, la tía chamánica buscaba a Yomba, pero el chamán dragón le informó que, según sus contactos, había desaparecido del mapa.
Aunque yo no estaba convencida de poder servir a un ser maligno, la tía aún guardaba la esperanza de que cambiara de idea. Por la tarde, el grupo de Seon se dirigió a una cafetería para terminar su trabajo. Sin embargo, ella estaba atenta, vigilando que el niño no llorara. De pronto, se encontraron con una señora que había perdido a su bebé, y al ver a una de sus compañeras cargando al niño, la mujer la siguió con desesperación. Seon intervino de inmediato, intentando separarlas para evitar que el bebé rompiera en llanto. Ya dentro de la cafetería, Seon no dejaba de observar al pequeño, quien parecía a punto de llorar solo con ver a Gyeon. Entonces, corrió hacia él como si fuera parte de un ritual. En el momento en que tomó su mano, el bebé finalmente rompió en llanto. La energía fue tan intensa que hizo estallar el vaso de vidrio que sostenía Gyeon. Fue en ese instante que Seon comprendió que, como amuleto humano, ya no estaba funcionando. Entonces, al ver que su compañera se retiraba, Seon ideó un plan: ir a su casa con la excusa de que la ayudara con la presentación. Al llegar, la puerta estaba abierta y no parecía haber nadie. Pero al entrar en el dormitorio, Seon se encontró con una colección de muñecas. Al ver al bebé, notó un hilo rojo atado a una de ellas. Fue un alivio pensar que la muñeca estaba enlazada al niño, y no a otro tipo de mal. Sin embargo, esa muñeca resultó ser la favorita de su compañera. Seon la deseaba para cortar el vínculo, así que le ofreció un buen precio. Aún así, la compañera se negó rotundamente, hasta que, molesta, expulsó de su casa a nuestra hada chamánica. Por otro lado, Gyeon no dejaba de pensar en que estaba tramando Seon. Poco a poco, las piezas encajaban en su mente, y comprendió que, durante todo ese tiempo, ella había sido una chamana. En el santuario de nuestra hada chamánica, el chamán dragón se acercó a Seon y, con tono sarcástico, le preguntó: ¿algún problema? ¿Quieres más amuletos? Seon le comentó que el amuleto humano no había funcionado, quizás porque el espíritu del bebé era demasiado fuerte. Pero el chamán dragón le respondió que todo dependía de la persona, y por eso le ofreció un nuevo amuleto. Mientras tanto, Gyeon había llegado a su casa. Al entrar, vio el labial que Seon le había regalado. Sin pensarlo 2 veces, decidió tirarlo. Por otro lado, el bebé comenzó a provocar pesadillas en la compañera de Seon, atormentándola a ella y a quienes la rodeaban. Todo a causa del llanto del niño, cuya energía oscura afectaba especialmente a Gyeon, quien incluso comenzó a desangrarse sin razón aparente. Más tarde, Seon, decidida a no rendirse, volvió a insistir en comprar la muñeca, pero nuevamente recibió un rotundo no. En la biblioteca, la tensión entre Seon y la dueña del bebé era evidente. Fue entonces que Seon se acercó a Gyeon. Él ya intuía que ella buscaría contacto, pero esta vez la situación se invirtió. Fue él quien la tomó por el brazo y, mirándola fijamente, dijo: «Me estás hechizando, ¿verdad?». Justo en ese instante, el bebé comenzó a llorar con tal intensidad que liberó una oleada de energía, provocando que varios organizadores cayeran al suelo. Aún así, Gyeon se interpuso y protegió a Seon. La explosión de energía terminó hiriendo a Gyeon, confirmando que el amuleto humano ya no funcionaba. En el hospital, Seon y Hyo observaban a Gyeon, cuando de pronto apareció su entrenador, preocupado por el futuro de su mejor arquero. Fue entonces que nuestra hada chamánica confesó: «El amuleto humano ya no funciona, lo que ocurrió es parte de la mala suerte que lo persigue». Hyo, confundido, le preguntó por qué había dejado de funcionar. «Porque ahora Gyeon me odia», respondió Seon con tristeza. «Tal vez también fue mi codicia». «De entonces, ¿cuál es el plan ahora?», preguntó Hyo. «Aún no lo tengo claro, pero por ahora, lo mejor sería colocarle este amuleto», dijo, sacando uno del bolsillo. «Y déjamelo a mí, yo me encargo», respondió Hyo, con determinación. Como parte del plan, Hyo se ofreció como voluntario para acompañar a Gyeon. El entrenador, sin rodeos, lo miró y le dijo a Gyeon: «Si te niegas, te mataré». Tras enterarse de que los gastos del hospital superaban los $400, Hyo solo comentó con una sonrisa forzada: «Son cosas de adultos». Mientras tanto, nuestra hada chamánica mandó a fabricar más de 100 amuletos para contrarrestar la energía del espíritu del bebé. En ese momento, entró un cliente al santuario. Era la misma mujer que había atacado a la compañera de Seon. Ella, al reconocerlo, le preguntó cómo era su bebé, y ella describió igual que a la muñeca azul. De inmediato, Seon fue a la casa de su compañera y le reveló que era una chamana. Le explicó que necesitaba la muñeca para devolvérsela a su verdadera madre. Aunque al principio no le creyó, Seon describió los síntomas que debía estar sufriendo y le advirtió que alguien más estaba en peligro de muerte.
Fue entonces cuando, con cierta duda, la compañera finalmente decidió entregarle la muñeca. Por otro lado, Yeon se encontraba en los campos de entrenamiento. Hyo aprovechó ese momento para colocar discretamente el amuleto dentro del celular de Yeon. Sin querer, contestó una llamada sin darse cuenta, justo cuando Yeon apareció y le arrebató el teléfono. Hyo lo siguió y alcanzó a oír parte de la conversación. Una voz cruda, llena de rencor, le deseaba a Yeon que fuera infeliz para siempre. ¿Por qué contestas ese tipo de llamadas? Le reclamó Hyo, indignado. Esa llamada era de mi amiga, respondió Yeon, con la mirada apagada. Y creo que debería hacer lo mismo que ella, alejarse de mí. Conmovido, Hyo fue al santuario en busca de nuestra hada chamánica. ¿Le pasó algo a Yeon? Preguntó Seon, preocupada. No. Pero vengo porque quiero convertirme en su amuleto humano. Yo también quiero protegerlo, respondió Hyo, decidido. ¿Estás seguro? Sí. ¿Puedo? Sí, asintió Seon con una leve sonrisa. Ella comenzó los preparativos. Le explicó que debía entregarle a Yeon un objeto que usara con frecuencia y que tuviera ojos, nariz y labios. Cuando llegó el momento, Hyo le dio a Yeon su objeto más preciado, con una mirada seria. Cuídalo. Es muy importante para mí. Al día siguiente, Seon salió en busca de la madre del bebé, revisando cada rincón donde pudiera estar, pero no la encontraba. Hasta que, finalmente, la vio cerca de un basurero. Para su sorpresa, Yeon también estaba allí. Seon disimuló, intentando esquivarlo, mientras él se acercaba a consolar a la mujer que lloraba desconsoladamente. Una vez que la madre se calmó, Yeon se retiró en silencio. Entonces, Seon aprovechó el momento para colocar discretamente al bebé en el cochecito. Al verlo, la mujer rompió en lágrimas de felicidad, al igual que el bebé, que parecía reconocerla. Cuando Seon se disponía a marcharse, notó algo entre las bolsas de basura. Era el labial que alguna vez le había regalado a Yeon. No pudo contener la tristeza, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, justo cuando comenzó a llover. Pero, de pronto, la lluvia pareció detenerse. Alzó la mirada, Yeon estaba allí, sosteniendo un paraguas sobre ella. Yeon había regresado por el labial que Seon le había regalado, pero al llegar, la vio junto a las bolsas de basura. Sin decir mucho, la invitó a su casa. El ambiente seguía siendo tenso, pero él no soportaba verla así, tan vulnerable, así que le ofreció una taza de té. Al notar que Seon tenía frío, fue a buscar algo con que abrigarla. Mientras tanto, ella observó unas fotografías de la abuelita, una de las cuales tenía un sello inscrito como amuleto. Esto es tétrico, comentó Seon con preocupación. Algo así podría impedir que tu abuelita cruce al más allá. Yeon se quedó en silencio, desconcertado. ¿Quién escribió eso? Preguntó Seon. Él, aún confundido, respondió. En realidad, ese amuleto no era para mí. Por otro lado, la tía chamánica regresó al templo sin novedades de Yeonfa, mientras que el chamán de dragón veía las fotos antiguas. De regreso, Seon seguía insistiendo con la misma pregunta. ¿Quién pudo haber hecho ese dibujo? ¿Para qué quieres saberlo? Respondió Yeon, evasivo. Para hacer un ritual de limpieza, explicó ella. Así podrás conservar las fotografías, de lo contrario, lo mejor sería quemarlas. Yeon suspiró y dijo con sarcasmo. O tal vez te conceda el favor, ya que lo conoces. Seon lo miró, confundida. Era la persona con quien bailabas, continuó él, con la voz cargada de reproche. No entiendo por qué eres buena conmigo, si conoces a Yeonba. ¿Se están divirtiendo jugando conmigo? Seon, dolida, le devolvió las fotografías y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo con firmeza. Solo conocí a Yeonba esa noche. Para mí, es una desconocida. Lo miró una última vez y añadió. Y no tengo intención alguna de jugar con las personas, ni con los espíritus. Hyo se encontraba en una cafetería con la presidenta de la clase, terminando el trabajo en grupo, cuando vio pasar a Yeon. Sin pensarlo, decidió seguirlo. Yeon llegó hasta la entrada de una casa y se disponía a tocar el timbre, cuando un auto se detuvo frente a él. De él bajó su padre. Hyo observó a la distancia como el hombre, visiblemente molesto, le exigía a Yeon que se marchara. Pero Yeon se mantuvo firme. Solo quiero hablar con Yeonba, dijo. Y lo hago por mi abuelita. Su padre parecía alterado, como si temiera que Yeon se acercara más. Solo hablaré con el chamán, insistió Yeon.
después de eso, me iré. Por otro lado, Seon fue a verificar la urna de la abuelita y, al revisarla con cuidado, encontró un talismán oculto detrás de ella. Alarmada, corrió de inmediato al santuario donde estaba su tía chamánica. Al mostrárselo, dijo con firmeza: este amuleto demonizador lo hizo Yeonba. Mientras tanto, Jeong logró encontrar a Yeonba. Sin rodeos, le pidió que realizara una limpieza al amuleto marcado en las fotografías. Pero Yeonba se negó. Mi objetivo no es limpiar nada, dijo con frialdad. Estoy bloqueando la desgracia que tú cargas, para que no afecte a la familia. Cuando intentó activar el amuleto, algo la detuvo, fue rechazado por la energía del amuleto humano que protegía a Yeong. En cuanto Yeong realizaba un ritual de limpieza, Hyo seguía vigilando discretamente a Yeong cuando, de pronto, lo vio salir junto a Yeonba y abordar un taxi. Por un momento, pensó en seguirlos, pero decidió que lo mejor era llamar a Seon. Nuestra hada chamánica acababa de finalizar una ceremonia cuando notó varias llamadas perdidas de Hyo. Mientras tanto, Yeong y Yeonba habían llegado a la casa de la abuelita. Ella ingresó primero, buscando el objeto que protegía a Yeong. Pero antes de que pudiera avanzar más, Seon apareció. Sin dudarlo, le arrebató el muñeco de Hyo de las manos y se lo entregó a Yeong. No dejes que nadie te lo quite, le dijo con firmeza. Con valentía, Seon encaró a Yeonba y le pidió hablar a solas. No, respondió ella, mientras intentaba manipular a Yeong con la fotografía de su abuelita. Fue entonces cuando Seon dio un paso al frente y liberó su poder espiritual. No olvides que yo también puedo controlar a seres que no son personas, le advirtió con voz firme. Por otro lado, en el santuario, los chamanes estaban por concluir el ritual cuando, de pronto, la tía chamánica irrumpió con decisión. Sin decir palabra, utilizó su propia sangre para activar una antigua maldición dirigida a Yeonba, la misma que había quedado sellada en aquel amuleto demonizador. Era una maldición de muerte, y ya había comenzado a buscar a la misteriosa chamana. De regreso, nuestra hada chamánica enfrentó a Yeonba. Fui a visitar a la abuelita, y encontré un amuleto demonizador en su urna, dijo con firmeza. Estoy aquí para ayudarla a cruzar al más allá, no para encerrarla. Yeonba, indiferente, respondió. ¿Todo esto solo por eso? Los humanos no son animales, replicó Seon, alzando la voz. No deberías jugar con las emociones de las personas. Nunca tuviste la intención de purificar las fotos, solo querías quemarlas. Y entonces, con la mirada firme, añadió. No olvides que no eres la única chamana, yo también lo soy. En ese momento, Yeong apareció. Había escuchado todo. ¿Es cierto lo que dijo Seon? Y le preguntó a Yeonba, con el rostro endurecido. Ella no respondió. Yeong tomó las fotografías, las miró por última vez, y prendió el fuego. Así no podrás manipularme, dijo con decisión. Yeonba solo sonrió, aliviada. Entonces ya no tengo razón para quedarme. Debo irme, murmuró, y al alejarse, susurró, nuevo muerto. Seon, desconcertada, fue tras ella. ¿Por qué lo llamaste así? Yeong está vivo, no tienes derecho a decirle eso, reprochó. Pero justo en ese instante, la maldición de la tía chamánica alcanzó a Yeonba. Con reproche Seon le dijo que debería pedir protección a su deidad maligna. Y Yeonba molesta le dijo que no era cierto. Finalmente, Seon y Hyo decidieron unir fuerzas. Nuestra hada chamánica sería los ojos, y Hyo se convertiría en el contacto físico. Era lo que debían hacer para proteger a Yeong. Mientras Seon realizaba una limpieza espiritual fuera de la casa, le comentó con una sonrisa. Tu amigo robot está haciendo un buen trabajo. Con eso, solo quedaban 2 días. Mientras tanto, Yeong sostenía un pequeño trozo de la fotografía que había quedado, recordando las palabras de Seon, que gracias a eso logró salvar a su abuelita, y que no debía preocuparse. Seon, al comprender el dolor de Yeong, le había dicho con sinceridad. Está bien, también puedes odiarme. Pero, en el fondo, Yeong pensaba que tal vez, debería ser al revés. En cuanto a la chamana misteriosa, se encontraba en la casona embrujada, luchando por mantener al espíritu maligno bajo control. Había comenzado a aplicar un nuevo método, uno tan arriesgado que pronto pondría en peligro a nuestros protagonistas. A ella no le importaba entregar su vida, siempre y cuando lograra su propósito. Al día siguiente, aún se sentía cierta incomodidad entre ellos. Sin embargo, cada vez que Seon detectaba un espíritu maligno cerca, Hyo debía hacer contacto físico con Yeon para protegerlo. De pronto,
Apareció la presidenta del aula y les recordó que debían terminar el trabajo del grupo. Pero Hyo recordó algo. ¿Y Seon? ¿No debía presentar también? Ya lo hizo, respondió la presidenta. Eso era porque Do Yeon la había ayudado. Ahora ella estaba muy feliz porque tiene una amiga chamana, eso es fantástico. Sin embargo, Yeon deseaba hablar con Seon, pero era imposible. Do Yeon no se le despegaba, entusiasmado con la idea de capturar espíritus. A lo lejos, Seon detectó la presencia de un espíritu, y mientras el grupo jugaba, Hyo aprovechaba cada oportunidad para hacer contacto físico con Yeon, tal como habían acordado. Pero algo cambió de pronto, ya no era solo un espíritu maligno. En la cancha deportiva comenzaron a aparecer espíritus sin rostro. El peligro era evidente. Ante varias señales, Hyo insistía en tocar a Yeon para protegerlo, mientras intentaban disimular. Seon, sintiendo la intensidad del aura negativa, dijo en voz alta que se sentía mal, y se retiró. Pero Seon no se veía mal, pensó Hyo, preocupado. Minutos después, Do Yeon se acercó y le pasó el celular. Seon quiere hablar contigo, dijo. Al contestar, ella solo dijo. Te dejo a cargo, Hyo. Él entendió la responsabilidad. Al cortar, disimuló. Solo estaba preocupada por el trabajo. La presidenta los miró con firmeza. Pues terminen sus partes esta noche, aunque les tome toda la madrugada. A pesar de todo, Hyo estaba feliz, tendría la oportunidad de pasar la noche con Yeon, y eso significaba que podría protegerlo sin descanso. Mientras tanto, nuestra hada chamánica partió junto a su tía y el chamán dragón para enfrentar a los espíritus sin rostro, cuya energía oscura provenía del ser maligno que aún habitaba la casona embrujada. Tras vencer a varios de ellos, comprendieron que no bastaba con combatirlos, debían encontrar la cabeza del muñeco maldito. Solo así podrían deshacer por completo la maldición del espíritu. Mientras tanto, nuestro querido Hyo no escatimaba en esfuerzos, ni en ocurrencias, para mantener contacto con Yeon durante el entrenamiento. Desde excusas tontas hasta movimientos exageradamente dramáticos, como lanzarse para salvarlo de una motocicleta que ni siquiera iba tan cerca, Hyo lo intentaba todo. Y, por supuesto, durante la sesión de estudios también estuvo pendiente en todo momento. Para Yeon, fue una noche larga, muy larga. Por otro lado, nuestros chamanes finalmente encontraron la cabeza del muñeco maldito. Para anular la maldición, Seon debía realizar un ritual especial que incluía un sacrificio, cortarse ligeramente para ofrecer su sangre como canal. Además, era necesario difundir un rumor nuevo que contrarrestara el antiguo, ya que esa energía espiritual se alimentaba precisamente de la creencia colectiva. Solo así podrían romper el ciclo maldito. Mientras Hyo seguía con sus travesuras para mantener el contacto con Yeon, este recordó algo que Yeonba le había dicho, que no conocía a Seon, que solo la había visto esa noche, pero que aún así, ambas terminarían en el infierno. Lo que Yeon no sabía, era que Seon ya había pisado ese infierno. Desde los 8 años, fue una chamana reconocida. Aprendió demasiado pronto, forzada por la codicia de sus padres. No tenía permitido llorar. Hasta que pudiera crear amuletos perfectos, todo era tortura. Fue su tía chamánica quien la rescató de esa oscuridad. Pero su vida no se volvió fácil. Al entrar al colegio, jamás fue aceptada por sus compañeros. A pesar de todo, Seon nunca dejó de luchar. Su relato conmovió al chamán del dragón, quien sin decir una palabra, la abrazó. Un gesto silencioso, como diciéndole, ya estás a salvo. Yeon, con la mirada perdida, le preguntó a Hyo. ¿Cómo conociste a Seon? Hace un año, respondió Hyo, con una sonrisa leve. Yeon guardó silencio por unos segundos. ¿Crees que fui muy cruel con ella? Yeon bajó la mirada. Conocí a tantos chamanes, que dejé de confiar en todos. Supongo que Seon también te pidió que mantuvieras contacto físico conmigo, como lo hacía ella. Hyo respiró hondo y le preguntó, casi con temor. ¿Ahora crees que Seon realmente te está protegiendo? Yeon asintió. Sí. Y en ese momento, Hyo supo que Yeon, por fin había entendido. Sin embargo, al día siguiente, Seon presenció como el padre de Jin lo maltrataba. Jin salió corriendo, y no volvió a clases. Más tarde, apareció Buki, el fiel perrito guardián de Jin, ladrando con desesperación frente a Seon. De alguna manera, logró comunicarse, su dueño estaba en peligro, en la casona embrujada. Aunque Seon sabía que no debía entrar, la insistencia de Buki fue más fuerte. Nuestra hada chamánica corrió hasta el lugar, sabiendo que pisaba terreno maldito. Al entrar,
encontró a Jin, siendo asfixiado por el espíritu maligno. Jin. Y gritó, avanzando sin dudar. De pronto, la puerta se rompió de golpe. Era Yeon. Había seguido a Seon, al oír sus gritos, no lo pensó 2 veces. Entró para ayudar. Pero ese acto valiente lo colocó en peligro real, el tipo de peligro del que ni los amuletos podían proteger por completo.